Su nombre fue sinónimo de éxito. Fue el gran empresario del circo y representante de estrellas como Carlos Gardel, Lola Flores, Carmen Amaya o Concha Piquer. Hablamos de Juan Martínez Carceller. Esta es su historia. Juan Martínez Carceller nació en Olot, Girona, el 27 de mayo de 1895. Era hijo del coronel de infantería Feliciano Martínez Gorditas y de la tortosina María Cinta Carceller Humedes. Su padre dejó el ejército cuando él tenía 6 años y la familia se trasladó a Zaragoza y después a Tortosa, la ciudad natal de su madre. A los 15 años, Juan Martínez Carceller se trasladó a Madrid, donde trabajó como funcionario de telégrafos. En 1922 se casó con Josefa Silverde y se decidió a crear su propia agencia de artistas de variedades junto con 2 amigos. En 1931 montó Charivari Folies en el Teatro Circo Price de Madrid. El espectáculo fue un éxito y le valió a Carceller la dirección del Price durante casi 20 años. En 1936 fundó Circuitos Carceller, una empresa que acabaría controlando los circuitos de circo y variedades de todo el estado. Trajo a España a Josephine Baker, una de las estrellas más importantes del espectáculo del momento. Era un hombre visionario. Entendió que el espectáculo era una industria y que debía ser gestionada como tal. Fue el pionero en la organización de giras nacionales e internacionales de artistas españoles y extranjeros. Llegó a representar artistas de la talla de Raquel Meyer, Conchita Montenegro, Concha Piquer, Pastora Imperio, Celia Gámez, Imperio Argentina, Carlos Gardel, Miguel de Molina, Juanito Valderrama, Estrellita Castro, Marifé de Triana, Lola Flores, Pepe Blanco, Pepe Marchena, Carmen Amaya, Mari Sampera, Aladi, los payasos Gaby, Fofó y Miliki, Manolita Chen, Ángel de Andrés o Luis Sánchez Polac. Las Navidades de 1956 marcaron el inicio de una nueva era para el circo español. Carceller organizó el Festival Mundial del Circo en Barcelona. Fue un éxito rotundo. Más de 20 circos de los 5 continentes se reunieron en el Palacio de los Deportes para competir por los premios en las diferentes categorías. El festival se celebró en Barcelona hasta 1973. Carceller también fue responsable de convertir a Pinito del Oro en una estrella. Se conocieron gracias a Duardini, payaso y hombre de confianza del empresario. El primer golpe de efecto fue un escándalo mediático que sirvió para promocionar el Festival Mundial del Circo de Barcelona de 1956-57. Se convirtió en una de las trapecistas más famosas del mundo. Actuó en el Circo Price de Madrid, en el Coliseo dos Recreios de Lisboa y en el Gran Circo Español, una sociedad del empresario con los directores de la compañía de revistas Los Vieneses. Carceller trajo a Barcelona los famosos Circo de Moscú, el Micni de Holanda y el Holzmüller de Alemania. A finales de los años 50, el empresario que había hecho del circo un arte se vio obligado a retirarse del negocio. Los motivos fueron varios.
Por un lado, los circos estaban sufriendo una fuerte competencia por parte de la televisión, y por otro lado, Carceller había sufrido varios reveses económicos en sus circos, un incendio en Úbeda y la destrucción de otro por el desbordamiento del Turia. En 1959 renunció a su cargo de director del Teatro Circo Price, que había dirigido durante más de 2 décadas. También se retiró del negocio circense, aunque siguió trabajando en sus circuitos. Le llamaban Don Circuitos. En 1969 trajo a Madrid el primer Festival de Soul. Lo más sorprendente es que todo esto lo hizo sin dejar su trabajo en correos y telégrafos. El 12 de abril de 1970, su amado Circo Price ofreció su última función. Tras la muerte de su esposa en 1971, Carceller siguió volcado en sus negocios hasta 1978. A los pocos días de cerrar la agencia, murió en Madrid el 29 de agosto a los 83 años. En otro capítulo os explicaremos la historia de otro de los magnates del espectáculo, Pedro Balañá. No os lo perdáis. Entonces os lo grabo hasta... ¿No lo dijo? No. Juan Martínez Carceller. Juan Martínez Carceller nació en Olot, Girona, el 28. Juan Martínez. Estoy mirándola a ella. Carceller también fue responsable de convertir. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.